4:02 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Quedan pocas horas para que miles de colombianos que quieren, además, hacer ese traslado o cambiarse del régimen pensional, puedan hacerlo. Esta opción aplica para trabajadores que están a pocos años de su edad pensional, para ser más exactos, que están a 10 años o menos para pensionarse. Y les permite por última vez pasarse de Colpensiones a un fondo privado o viceversa. Para hablar sobre lo que implica un cambio del régimen pensional, nos conectamos a esta hora con Andrés Izquierdo. Él es el experto en el área pensional de gerencia de la consultora Integral Soluciones Pensionales. Andrés, nuevamente, buenas tardes. Hola Luisa, buenas tardes para ti y todo el equipo de Caracol Noticias en Vivo. Hablábamos más temprano sobre lo que cesa hoy, esa jornada que cesa hoy, y son 2 años en los que sin reforma pensional, porque está en revisión de la Corte Constitucional, se ha permitido el traslado de más de 200.000 personas de un régimen a otro. Hablemos un poco sobre esa figura del traslado pensional, porque en Colombia solo se podían trasladar, creo, antes de cumplir 10 años para pensionarse, ¿no? Sí, así es. Desde el 2003 en Colombia existe esto que llamamos la restricción legal de traslado entre regímenes pensionales. Es decir, que el hombre cuando cumple los 52 años y la mujer cuando cumple los 47 años debemos quedarnos en el régimen de pensiones que hayamos estado. La reforma pensional rompió de manera temporal esa restricción y esa restricción, digamos, fue interrumpida o fue bloqueada desde el año 2024, permitiéndole la oportunidad a las personas pues, de trasladarse previa doble asesoría. Y ese plazo vence hoy. Yo le preguntaba esta mañana y le vuelvo a preguntar ahorita para los usuarios de Noticias Caracol en vivo, que la reforma pensional no esté vigente, pero que este artículo sí, podría poner en riesgo cuando se tome una decisión en firme sobre esa reforma más adelante los más de 200.000 traslados que se hicieron a hoy o que se harían a hoy hasta las 6 de la tarde. Pues Luisa, es que aquí en Colombia desafortunadamente a veces somos muy creativos jurídicamente y nos inventamos unas cosas que nadie entiende. Digamos, desde el derecho es muy difícil poder explicar que la Corte diga esta ley se suspende en su vigencia salvo 2 artículos. La Corte lo hizo porque para el momento en el cual toma la decisión de suspender la entrada en vigencia de la Ley 2381, que es la conocida como la reforma pensional, pues ese artículo 12, que era el de la selección de la CAI, y el artículo 76, el que permite estos traslados, pues ya estaban surtiendo efectos. Entonces la Corte dijo, mire, es totalmente inútil suspender algo que ya lleva un año surtiendo efecto. Poder decir de manera anticipada que hay un riesgo ya tácito podría llegar a ser algo exagerado en la medida en que estos traslados se presumen legales. Sin embargo, yo no descarto para nada la posibilidad de que a futuro en las personas que hayan hecho el ejercicio del traslado a través del artículo 76 y que se van a pensionar de aquí a los próximos 10 años, que es lo que les falta pues en edad, puedan llegar a tener problemas porque pues desde el derecho también será muy difícil decir que un traslado se hizo con base en una ley que no existe, ¿no? Pero sobre todo porque eventualmente sea declarada inconstitucional. La Corte nos dará la línea cuando a bien considere pronunciarse, que esperamos que sea pronto porque el país está expuesto a un limbo pensional por la excesiva y diría yo injustificada demora de la Corte Constitucional en decidir. En el entretanto, ¿qué recomendación le da usted a los usuarios, más de 200.000, repito, que hicieron este traslado aprovechando esta ventana pensional? Bueno, la recomendación que yo les haría, básicamente son dos. La primera, pues estar muy atentos a la decisión que tome la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene 3 caminos desde mi entender, Luisa, y son los siguientes. El primero, declarar exequible la norma, que es el que yo veo menos probable. Estoy viendo. El segundo camino es declararla inexequible y el tercer camino es que la Corte diga devolvemos de nuevo la ley 2381 al seno de la Cámara de Representantes para que se subsane lo que en la subsanación no pudo hacer. Desde el derecho no existe la subsanación de la subsanación. Pero repito, como estamos en Colombia y somos algo creativos, no podemos descartar esa posibilidad. Entonces, lo primero es estar pendiente a qué va a pasar con esa reforma pensional. Y lo segundo, si la decisión de la Corte llega a ser
tumbar la norma o devolverla al Congreso para subsanarla, mi recomendación a las personas que han hecho este traslado, pues será que se asesoren de expertos en pensiones para que analicen particularmente cada situación respecto de cómo operó ese traslado, si tenían o no, o mantienen o no vigente un proceso judicial, y con base en eso, pues tomar la decisión que le pueda brindar las mayores garantías de tranquilidad y estabilidad a su traslado. Mire, para repetir y para que los usuarios que todavía tienen un poco menos de 2 horas para ir a hacer ese procedimiento, ¿quiénes son los que hasta hoy tienen esa oportunidad? Listo, los colombianos que tienen la oportunidad hasta, como dices tú, hasta dentro de poco menos de 2 horas para ejercer esta oportunidad, son mujeres que tengan 47 o más años de edad y que tengan por lo menos 750 semanas cotizadas al momento del traslado. Y hombres que tengan 52 o más años de edad y tengan por lo menos 900 semanas cotizadas. Esas son las personas que tienen la oportunidad de trasladarse. Ahora bien, ¿cómo opera ese traslado? Ya a falta de 2 horas no será mucho lo que se puede hacer, salvo que ya tengan adelantado el trámite. Es lo siguiente. Primero, hacer la doble asesoría en su administradora de pensiones actual, sea una del régimen privado o la Colpensiones, que es la del régimen público. Una vez tengan esa doble asesoría de su administradora actual, deben ir a la administradora a la cual pretenden trasladarse a decirles que por favor le hagan la misma doble asesoría. Con eso ya tienen la foto completa de los dos panoramas de ambos regímenes, de ambas administradoras, y ya con ese requisito previo exigible de la doble asesoría, pues podrán suscribir el formulario de afiliación ante su nueva administradora a la cual se pretenden trasladar, y solo así se entiende que ya se manifestó dentro de los términos de ley la intención o la vocación de traslado. Y a partir de ahí, pues ya el sistema empieza su traslado de aportes, de historia laboral y demás. Si no se cumplen esos pasos previos, no hay nada que hacer. Que ya hice la doble asesoría en mi fondo actual, pero no en el otro. Ya no se puede hacer. Mire, también hablar entonces, gerente, sobre por qué la gente normalmente le gusta pasarse a Colpensiones. Bueno, esa pregunta, Luisa, es muy buena. ¿Qué es lo que pasa con Colpensiones? Y me permites decir lo siguiente. ¿A quién le conviene ese traslado? Y es los que se quieran trasladar desde un fondo privado a Colpensiones y les convenga este traslado son las personas de altos salarios. Es decir, una persona que goce de estabilidad laboral, que tenga un buen número de semanas cotizadas, por lo menos las que exige el requisito de la ley para poderse trasladar, y que tengan salarios altos, esto es salarios superiores a 3, 4 salarios mínimos. A estas personas les va a convenir, ¿por qué? Porque en Colpensiones la pensión se liquida en función de su salario de cotización. En cambio, para las personas de bajos salarios que cotizan por un salario mínimo, por un poco más del salario mínimo, pero que están cerca de completar las semanas, pues les va a convenir más un fondo privado. ¿Por qué? Porque el fondo privado tan solo le exige 1.150 semanas de cotización y Colpensiones pues le va a exigir 1.300. Entonces, si usted es un trabajador de salario mínimo o de un salario ligeramente superior al salario mínimo, le va a convenir el fondo privado, pues porque va a tener un menor requisito de semanas. Y si usted es un trabajador con una buena remuneración, un buen salario, que ha gozado de estabilidad laboral y puede proyectar esa estabilidad laboral a los próximos años hasta que se pensione, pues le va a convenir más Colpensiones. Esa es como la dinámica en la que han operado y siguen operando los traslados. Claro, mire, nuevamente le pregunto por la discusión, no política, porque sin duda es algo que también tiene que ver con aspectos técnicos, y es que como hay un limbo en la ley, las personas que se trasladaron a Colpensiones van a recibir su pensión. Eso hay que dejárselo claro a los usuarios aquí. La responsabilidad del Estado, de Colpensiones y de los fondos es entregarle su mesada cuando pues ya lo requiera, cuando ya se pensione. Pero hay un lío en que los recursos que estaban en los fondos privados de pensiones se trasladen a Colpensiones para pagar las pensiones de esas personas que se trasladaron y ya alcanzaron todos los requisitos para la pensión. ¿Por qué es un lío? Porque en la ley 100, que es la que está vigente, se dice que cuando se hacen esos traslados tiene que trasladarse también el dinero. Pero en la reforma pensional dice que el Banco de la República es quien debe encargarse de la veeduría de esos recursos y de la administración. El problema aquí es que no tenemos reforma pensional. ¿Estamos o no estamos en un limbo de este lado administrativo que no debería tocar al usuario? Sí, totalmente, totalmente. Estamos en un limbo pensional
bastante complejo y por varias razones. Una, por lo que dije anteriormente, la demora de la Corte es injustificada y excesiva. Eso es lo primero. Lo segundo, porque pues, el gobierno cometió para mí, bueno, varios, pero digamos relevantes, dos errores garrafales. El primero, expedir un decreto que pretendía el traslado ilegal de recursos de las personas que se trasladaron, aún en contra de su propia ley. Es que eso es lo más curioso. Esto no era contra la ley 100, sino contra la propia ley del gobierno nacional. Ahora, quienes dicen es que en la ley 100, cuando la persona se traslada su ahorro inmediato, entonces este traslado de dinero se debe permitir. No, equivocadísimo, porque es que estos no son traslados que la ley 100 o la ley 797 permitan. Si se aplicara la disposición de esas leyes, estos traslados no serían posibles. Como son traslados extemporáneos, atemporales y demás, y digamos específicos por una corta ventana de tiempo, pues operan bajo la norma que los creó. Y esa norma dice, la plata se trasladará únicamente cuando se consolide la pensión de vejez. Entonces, 20 de esos 25 billones que pretendía trasladar el gobierno y que había en el Consejo de Estado suspendió, no se podían trasladar. Los otros 5 billones, algunos dicen, oiga, pues si ya se pensionaron, pues lo lógico es que esa plata se traslade. Y uno puede entender que aparentemente sí es lógico que se traslade la plata. Sin embargo, la reglamentación del propio gobierno nacional, del Ministerio de Hacienda del gobierno del presidente Petro, a través del decreto 1225 del 2024, fue radicalmente clara. Es que no deja un asomo de duda. Ante la falta, como dices tú, sin que exista el fondo de ahorro del pilar contributivo que administra el banco o debe administrar el Banco de la República, así la persona haya consolidado la pensión, no se puede trasladar el dinero. Y ese es precisamente el segundo error del gobierno nacional, no haber creado el fondo de ahorro del pilar contributivo cuando tuvo exactamente, Luisa, un año y un mes para hacerlo. Porque es que la reforma pensional fue aprobada en junio del 24, la Corte suspende su entrada en vigencia en junio del 25. Pasó un año. ¿Por qué el gobierno no creó el fondo de ahorro del pilar contributivo? Esa es la gran pregunta. Habría que preguntarle a los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, de la URF, ¿por qué no crearon el fondo de ahorro? Lo debieron haber hecho, no lo hicieron y por eso estamos en este entuerto. Ahora bien, si la reforma llega a pasar y se declara exequible, que en derecho yo lo veo poco probable, no habrá mucho problema. Nos tocará reglamentar de afán. El problema es si la Corte en definitiva tumba la norma, porque ahí sí vamos a estar en un limbo. Entonces los fondos van a decir, yo no puedo trasladar esa plata porque es que la propia ley no me lo permite, pero además esa ley se cayó. Ahí va a haber un rollo muy difícil de lidiar y ya veremos cómo lo vamos a solucionar. Muy bien, entonces el beneficio hoy de las personas que se trasladen de aquí a las 6 o que ya se trasladaron de aquí a las 6 de la tarde es para las personas que tengan grandes sueldos y que quieran pasarse a Colpensiones, ¿sí? Si se quieren pagar a Colpensiones y tienen un gran salario, sí les va a convenir, claro. Claro. Además, las habilitadas para trasladarse eran más de 1 millón. Van un poco menos, van un poco más de 200.000. El número creo que es como la cuarta parte, quinta parte del total, no es mucho. Es la quinta parte, son 1.034.000 de colombianos estaban habilitados y poco más de 200.000, como dices tú, finalmente tomaron la ventana de oportunidad. O sea, el 80% de las personas habilitadas para hacerlo no lo hicieron. Muy bien, pues gerente, una recomendación que usted quiera hacer a lo que se debe venir con el sistema pensional colombiano. Yo aquí creo varias cosas. Lo primero, la ley 2381, que es la reforma pensional, así haya sido bien intencionada, tiene unos errores de fondo delicados. Por una sencilla razón, la tendencia demográfica del país va hacia el envejecimiento. La informalidad laboral es creciente desde hace muchos años, más de 3 décadas. Nosotros como sociedad no pudimos combatir la informalidad laboral. Y esta reforma pensional no solo no ataca esos problemas del sistema, sino que los agrava. Esa reforma no es financiera, ni fiscal, ni socialmente sostenible. Entonces, y además tiene tanto enredo jurídico, perdón, que uno podría pensar que hay una mayor probabilidad de que sea declarada inexequible. Entonces, seguramente el país
tenga que volver a entrar al debate de la reforma pensional, incluso si llegara a ser declarada exequible, porque no es viable fiscalmente. Entonces, si vamos a afrontar una nueva discusión pensional, y hago el llamado al gobierno entrante del presidente Abelardo de la Espriella, tenemos que hacer una reforma pensional que parta de la base de lo siguiente. Primero, el país se envejeció y tiene un mayor envejecimiento. Dos, desafortunadamente como sociedad no hemos podido con la informalidad laboral. Y tres, cada vez será mayor el costo fiscal del sistema pensional. Entonces nos toca pensar en un sistema que fortalezca el ahorro y que asuma de frente, por costoso que sea políticamente, esos retos que nos plantea el sistema pensional y nuestra realidad demográfica como sociedad. Muchas gracias por su tiempo en Noticias Caracol en Vivo, por las explicaciones y por ser muy claro en a quienes realmente beneficia un traslado como este. Que tenga buen día. A ti, Luisa, muchas gracias, a todo el equipo de Caracol, un saludo muy especial.